Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Entonces, si quieren, comenzamos. Vean, la idea es que hoy vamos a continuar y terminar con el tema de termodinámica, ¿de acuerdo? Ya, ok, vimos todo lo que tiene que ver con lo que es entropía y cómo la entropía se puede usar como un criterio de espontaneidad. Vimos cómo podemos depurar ese criterio y volverlo más práctico usando al delta G, ok. Y al puro final vimos cómo, si no me equivoco, con un ejemplo, podíamos tener un sistema que era espontáneo a una cierta temperatura, pero espontáneo a otra, ¿ok? Entonces, la idea es que vamos a profundizar más en ese concepto. ¿Cómo podemos cambiar la espontaneidad de un proceso si cambiamos las condiciones en las cuales se efectúa? ¿Ok? Ahora, vamos entonces a profundizar en la parte de espontaneidad y temperatura. Ya vimos entonces que efectivamente podemos cambiar el que un proceso sea espontáneo o no, simplemente haciendo una pequeña variación de temperatura, ¿ok? Y eso se ve aquí con Gibbs. Vean que en la ecuación de Gibbs se observa una dependencia directa entre delta G y T, ¿ok? Entonces, cómo cambie la espontaneidad del proceso, pues va a depender de los signos específicos de delta G, de delta S y delta H, ¿ok? Pero vean que se puede. Ahora, el asunto es este. Cómo cambie va a depender precisamente de los signos de delta H y delta S. Y entonces tenemos prácticamente 4 posibles escenarios de cómo puede cambiar la espontaneidad de algo según la temperatura. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos el escenario donde ambos sean positivos. ¿Ok? Entonces, analicemos un momento la ecuación. Vean que para que esto sea espontáneo, ocupamos que delta G sea negativo. Ahora, si este es positivo y este es positivo, ¿cómo puedo hacer que la expresión se vuelva negativa? Aumentando la temperatura. Exacto, y si se hace la temperatura más grande, este factor negativo, ¿de acuerdo? Se va a hacer más grande y se va a comer al delta H. ¿Ok? Cuando delta H y delta S ambos son positivos, este proceso puede volverse espontáneo a temperaturas altas. ¿Todos me siguen por ahí? Sí. Ok, ahora, consideremos ahora el caso donde ambos sean negativos. ¿Ok? Entonces, ocupo que él sea negativo, ¿ok? Y este es negativo y este es negativo, ¿ok? ¿Cómo puedo mantener esto con signo negativo? ¿Bajo qué condiciones? Reduciendo la temperatura. Exacto, temperaturas bajas. Si la T es chiquitita, este término de acá va a ser pequeñito, ¿ok? Y no se va a comer al delta H. Vean que si este es negativo y esto es negativo, esto como un conjunto daría positivo, ¿de acuerdo? Entonces, si mantengo la T pequeñita, este número positivo que se está generando acá no puede comerse este negativo que está acá. Y el delta G se mantiene negativo como yo quiero, ¿de acuerdo? Por eso, una T pequeñita va a asegurar que esta condición de delta H negativo, delta S negativo, les dé un proceso espontáneo. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí. Ok, ahora, piensen un momento. Digamos que delta H es negativo y delta S es positivo. ¿Bajo qué situaciones va a ser espontáneo esto?
siempre, ¿no? Y Bueno, no sé. siempre. Sí, sí, siempre. Porque recuerden que esta T siempre es positiva, ¿de acuerdo? Entonces esta cosa que está acá va a darle negativa. Y un negativo le resto un poco más, se sigue siendo negativo. No hay manera de que esta combinación dé positivo. ¿De acuerdo? Una combinación de delta H negativo con delta S positivo siempre es espontánea. ¿Ok? Ahora, me imagino que ya lo pueden sacar como por lógica. Si esto que está acá es positivo y esto que está acá es negativo, ¿cuándo va a ser espontáneo esto? Nunca. Nunca, porque menos por menos siempre va a dar más. Y si a un positivo le sumo otro, no puede haber manera que se haga negativa. ¿De acuerdo? O sea que esa combinación de delta H positivo con delta S negativo nunca puede ser espontánea. ¿Ven? Los signos de delta H y delta S pueden controlar cómo va a ser la espontaneidad del proceso. ¿Ok? Va a haber procesos que siempre son espontáneos, otros que nunca lo son, y otros cuya espontaneidad varía dependiendo de la T. ¿Ok? Por si acaso, recuerden que esta T siempre es positiva porque es temperatura absoluta, ¿verdad? Cuando se ponen a hablar en Celsius. ¿Ves? Entonces yo puedo tener 4 posibles escenarios dependiendo de los signos de mi delta H y mi delta S. ¿Ok? Entonces, aún si yo no conozco los valores, yo puedo predecir más o menos lo que está pasando simplemente viendo lo que tengo. ¿Ok? Ahora, en aquellos casos en que uno tiene un proceso cuya espontaneidad varía, a ese valor de temperatura donde la espontaneidad varía, lo llaman, para bien o para mal, la temperatura de equilibrio, ¿de acuerdo? Realmente es una temperatura de inversión, pero déjenlo ser, ¿ok? La temperatura de equilibrio es la temperatura a la cual el proceso deja de ser espontáneo y pasa a ser no espontáneo o viceversa, ¿de acuerdo? La temperatura a la cual la espontaneidad se invierte, ¿ok? ¿Claros hasta acá? ¿Todo bien? Ok, ahora, veamos unos cuantos casos y empecemos a pensar. Analicemos, por ejemplo, el primer escenario, uno sencillito. El agua líquida se convierte en agua gaseosa, ¿ok? A ver, usen lo que saben de química y díganme, ¿cuál es el signo delta H en este caso? ¿Positivo o negativo? Negativo. No, positivo. A ver, decídase. Positivo. Positivo, exacto, ¿ok? Estoy aporando, entonces, delta H es positivo, tengo que meterle calor. ¿Y el delta S? Aumenta. Positivo. Exacto, positivo. Uy. Entonces, este proceso con delta H positivo y delta S positivo, ¿cuándo es espontáneo? ¿Bajo qué condiciones? Alta temperatura. Exacto, es espontáneo a T alta. ¿Ok? De paso, el término T alta es bastante abierto, ¿de acuerdo? T alta depende de cada situación. Para ese proceso T alta, pues, puede ser 97 Celsius. ¿Ok? Para otros procesos T alta es 1200 Celsius, ¿de acuerdo? Así que T alta va dependiendo de cada caso. ¿Ok? Lo importante es que hay que subir la temperatura para que sea espontáneo. ¿Y eso les parece lógico? Viendo esto. Sí, sí. Exacto. Yo sé que cuando yo caliento el agua, lentamente va a empezar a evaporarse solita. ¿Ok? Vean que la química se sostiene. Ahora, pensemos un momento en un caso como este que está acá. Sí, sí, este. Entonces, dígame, este que está acá, el delta H, ¿qué signo tiene? O sea, puro ojo. Negativo. Negativo. Muy bien. Voy. Voy. Decíanse, positivo o negativo. Negativo. Yo dije Negativo. negativo. Ok, negativo. Y decime, ¿por qué es negativo? Porque es de combustión. Exacto. Vean que aquí dice que reacciona con oxígeno, ¿ok? Y los procesos que involucran oxígeno o flúor, ¿de acuerdo? Molecular son procesos de combustión y esos son procesos siempre exotérmicos, ¿ok? Genial.
Ahora, dígame el signo de delta S. Positivo. Positivo, ¿por qué? Hay más moles de los productos. Moles de ¿qué? Gases. De gases. Esto es lo importante. Hay más moles de gases. Aquí hay 4 y 5, 9. Aquí 4 y 6, 10. Como hay un mayor número de moles de gases de este lado, tiene que aumentar la entropía. Entonces, bajo esta combinación, ¿cuándo es espontánea? Siempre. Exacto, siempre. Es delta H negativo y delta S positivo. Es la mejor combinación que uno puede tener. ¿Ok? ¿Vamos bien todavía? Sí. Sí. Ok, empecemos a filosofar entonces. A ver, esta, la de bicarbonato. Dígame el signo de delta H y por qué. Le doy una pista. Es que es como de descomposición, ¿no? Ok, es una descomposición. Muy bien. O sea que es Endotérmica. O endotérmica. sea, el Exacto, TH positivo. delta H positivo. Ok, recuerden que cuando una sustancia se transforma en varias, es un proceso de descomposición y los procesos de descomposición son endotérmicos. Delta H positivo. Muy bien. ¿Ven? Si lo saben, nada más tienen que escarbar en su cabeza. Y el delta S, ese es el fácil. Positivo. Positivo. Porque hay un gas de los productos y todo el resto de sustancias son sólidos. Exacto, pasas de tener un sólido a tener al menos un gas y un líquido. Entonces vean que es delta H positivo y delta S positivo. ¿Ok? O sea que espontáneo A, Nunca. Nunca es espontáneo. Alta a temperatura. T alta. ¿Ok? T alta. ¿Ok? Positivo, cuando los dos son positivos es Ah, sí, T porque va a alta. matar al del TH, sí, sí. Exacto. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo vieron este? Bien. Sí, nada más el del TH ahí, acordarse de la descomposición. Bueno, sí, pero esa es la idea. ¿De acuerdo? Igual, eso es como siempre. Una vez que usted ve el truco, ya pierde el chiste. Ahora, este que está acá, dígame el delta H. ¿Alguna teoría? Es un 50-50, ¿ok? Endotérmica, porque es de combinación. No. No. La idea puede encaminarse mejor. Ok, véanla al revés. Si la ven al revés, ¿qué tipo de reacción es? ¿Ah? Descomposición. Si la ven al revés es descomposición. O sea que si es descomposición, ¿qué delta H tiene? Ah, exotérmica, porque el del... Ok, tranquilo. Vamos poco a poco. El proceso inverso es descomposición, o sea, endo. ¿Y cuál es el opuesto a un proceso de descomposición endo? Un proceso de combinación exo. exo. Exacto. ¿Ves? Aquí esto es exo porque es el inverso de un proceso de descomposición que es endotérmico. ¿Ven? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Sí. Ok. Vean que en principio ustedes saben esto, simplemente es pensarlo de un modo diferente. Ahora, dígame el delta S.
Negativo. Negativo, exacto. Porque pasan de tener un mol de gas a tener solo un sólido. Y entonces, si es negativo, negativo, ¿cuándo es esto espontáneo? A bajas temperaturas. A temperaturas bajas. ¿De acuerdo? De hecho, esto es algo que pasa fácilmente. ¿Ok? La formación de la calcita. ¿Ven? Entonces, vean que ustedes pueden, simplemente viendo una reacción, obviamente sencilla, deducir cuál es el comportamiento de espontaneidad de ese proceso. ¿Ok? Simplemente deduciendo cómo podría ser el delta H, cómo podría ser el delta S, y ya con esa información ustedes pueden analizar cuándo va a ser o no espontáneo. Obviamente, si yo les pongo a hacer un coso de estos, voy a ponerles uno que se pueda deducir, ¿de acuerdo? De alguna manera, no voy a ponerles algo donde no puedan sacar nada, ¿ok? Pero por ahora van bien, van captando, Sí. ¿ok? Sí. Entonces, la idea es que ustedes puedan predecir la espontaneidad de un proceso, pero obviamente también puedan calcular cuándo es o no es. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar para aquellos casos que exista cuál es la temperatura de equilibrio. Entonces, les ofrezco estos, ¿de acuerdo? Tenemos el de la evaporación del agua, tenemos esa combustión del amoníaco, tenemos esta combinación para hacer nitrato de amonio, tenemos la formación del HCl, tenemos... esto era para hacer acrilam... Ay, Dios mío, no se me olvidó el nombre. Ahorita me acuerdo. Pero es para hacer la base de un polímero y este es el diamante. No sé, como que les interesaría observar. El del diamante. El diamante es un poquillo más vacilón, ¿ok? Pero bueno, está bien. Para arrancar está vacilón. ¿Ok? Vamos a observar el proceso para convertir el grafito en diamante. ¿Ok? Entonces, primero vamos a determinar la temperatura de equilibrio y luego, con base en los resultados, vamos a explicar por qué los diamantes no se convierten espontáneamente en carbón. ¿Ok? Esa es la parte truculenta. Probablemente ya algunos lo están pensando. ¿Ok? Entonces, de grafito a diamante. De paso, todos recuerdan que la entalpía de formación de la sustancia pura en su estado natural, bueno, del elemento en su estado natural era cero, ¿verdad? ¿Recuerdan que en algún momento se los mencionaron? Sí, sí. Ok, bueno, eso también aplica para el delta G, ¿de acuerdo? La entalpía y la energía libre de un elemento puro en su forma natural es cero, ¿ok? Entonces, en este caso, pues va a ser muy evidente porque aquí está la tabla, ¿de acuerdo? Esta tabla simplemente la pongo aquí por conveniencia. Pero en un caso fortuito donde no hubiesen datos, obviamente es porque, si no está, es porque es cero, ¿ok? Si están los datos de todo el mundo, pero no está el dato específico de eso para alguien, es probablemente que sea cero, ¿ok? Pero recuerden eso, el delta G y el delta H para el elemento puro en su estado natural es cero, ¿ok? Entonces, tenemos esos datos, ¿de acuerdo? Esto es delta H, delta S, bueno, S y delta G. Vamos a obtener si existe la temperatura de equilibrio. Ahora, para poder saber eso, pues ocupamos primero delta H y delta S. ¿Ok? De una forma u otra ocupamos delta H o delta S. Ok, entonces calculemos el delta H. En este caso va a ser muy fácil porque hay dos sustancias. Entonces, delta H. Entonces es la sumatoria de los productos menos la sumatoria de los reactivos. Entonces, 1 por 1,88 menos, o sea, 1,88 kilojoule mol. ¿No? Ahora, vamos a calcular el delta S. Sería igual, productos menos reactivos, ¿ok? Entonces sería 1 por 2,49 menos 1 por 569. ¿Ok? Entonces, en ese caso, 2,49 menos 569, ¿no? ¿Ok? Les da menos 3,2.
Joule, mol, Kelvin. Entonces, a ver, con base en esos dos resultados, ¿cómo es la espontaneidad? Ajá, pero digan la espontaneidad de este proceso. ¿Espontáneo cuándo? Nunca. Nunca, ¿verdad? En principio, y si delta H es positivo y delta S es negativo, nunca es espontáneo, ¿verdad? A menos de que uno haga ahí unas condiciones muy bruscas para lograr que se vuelva espontáneo, pero ya eso lo vamos a ver como dentro de 20 minutos, ¿ok? Pero sí, vean que si delta H es positivo y delta S es negativo, el proceso como tal escrito, nunca es espontáneo. ¿Sí? ¿Sí me siguen ahí? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿ocupo calcular la temperatura de equilibrio? No, porque nunca Porque no pasa. existe. No, Exacto. no. Si se la trata de calcular, se le va a indefinir la ecuación. ¿Ok? Ahora, entonces, ahora sí, esta es la parte fácil, ¿de acuerdo? Ahora viene la pregunta divertida. Entonces, si el proceso este no es espontáneo, evidentemente el proceso este sí lo es, ¿verdad? De diamante a grafito es espontáneo. ¿Sí o no? Con base en los De ahí, datos. Y ahí sí, ¿verdad? Los datos Sí, dicen sí. eso. Ahora, la pregunta, y entonces, esa es la pregunta que viene ahí. Quiero ver qué me dicen. ¿Ok? ¿Por qué entonces los diamantes no se convierten espontáneamente en carbón a temperatura ambiente? Ah, creo que es por la Porque presión. están en un estado metaestable, creo que es por eso, ¿no? Y tienen una Mm, energía de activación alta. Entonces, esa es la para parte. llegar a grafito deben cruzar esa energía de activación y llegar al estado estable. Exacto, esa es la clave. Estamos hablando de algo que es cinéticamente poco favorable. ¿De acuerdo? La espontaneidad puede decir lo que quiera, pero esto tiene una, como dice el compañero, tiene una energía de activación estúpidamente alta. ¿Ok? Es muy lento. Entonces, no importa qué tan termodinámicamente favorable sea, es demasiado lento. Por eso no ocurre de manera simple y sencilla. ¿Ves? Entonces, cuando uno quiere analizar realmente algo y obtener conclusiones realmente válidas, no puede quedarse simplemente viendo esto y decir, ah, sí, sí, esto es espontáneo, ajá, o no espontáneo. No, no, también tiene que combinarlo con la cinética, ¿ok? De hecho, si ustedes recuerdan, cuando estamos en equilibrio, a veces sacrificamos rendimiento a favor de ¿qué? A favor de cinética, ¿ok? Igual pasa acá, ¿ok? Puede ser que sea termodinámicamente favorable, que si la cinética es un asco, no sirve, ¿ok? Entonces, ojo con eso. ¿Sí me siguen por ahí, de acuerdo? ¿Sí entienden lo que les digo? ¿Sí o Profe, no? y la presión ahí no afectaba, ¿no? Bueno, sí, si lo quiero llevar de acá para acá, Sí, porque el diamante era muy alta presión, era. sí. Pero es que eso lo que hace es cambiar la espontaneidad, ¿ok? Pero no hemos visto la ecuación para poder saberlo. Mm. Ok, entonces meramente por una cuestión de que sí que tiene una energía de activación muy alta, entonces seguro sí pasa, pero entre mucho tiempo. Sí, a una velocidad muy lenta, ¿ok? Pero bueno, de acuerdo. Entonces, bien, que no es solamente una cuestión de calcular por el bien de calcular, también tienen que ser capaces de explicar cosas, ¿ok? Entonces, por supuesto, va a haber ahí algún calculillo, pero obviamente cuando les haga el quiz de cinética, que se lo mando de noche, por cierto, para que venga todo cinética, el quiz de termo, para mandarles todo el tema de termo, van a haber preguntas teóricas, ¿verdad? No esperen definiciones en la parte teórica, ¿ok? Obviamente va a haber preguntas fáciles y va a haber preguntas truculentas, ¿ok? Para divertirnos. Ahora, hagamos uno donde haya que calcular. Este era siempre. um, mm, hagamos este para no tomarnos todo el día. Ok, vamos a hacer esto. Pregunta.
esa reacción, la de H2 más L2 para HCl, ustedes, ¿qué? Pueden predecir, sin ver los datos, obviamente, ustedes pueden predecir algo fácilmente a partir de ella. No, profe. No, ¿verdad? La parte entrópica está como muy filosófica y la parte entálpica, pues, bueno, si uno sabe un poquillo enlaces, podría jugársela, pero como tal, esa reacción es una de esas reacciones filosóficas donde hacer una predicción de primera entrada no es sencillo, ¿ok? Pero entonces no importa, vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cómo se comporta este proceso, ¿ok? También la elegí porque es fácil de calcular todo, porque hay un montón de ceros. Okay. Pero no esperen hacer una de esas en el quiz. Okay. Ahora, vamos a ver. Empecemos con la parte de delta H y delta S para ver cómo está la cosa acá. Entonces, ¿sí? El delta H ya sabemos que es productos menor activos. Ok, entonces serían 2 por menos 92,30 menos de 0. Ok, entonces sería 2 por menos 92,30. Okay, entonces por ahí ya sé que es negativo. Ok, menos 184,6. Muy bien. Ahora, delta S. Igual, producto menor activo, solo que aquí sí hay que calcular más cosas. Va a ser 2 por 186,9, ajá, menos de 1 por 130,58, más 1 por 2,222,96. Y entonces, vamos a ver cómo da. Da 19,84. Ok. No lo quería, pero bueno. Entonces, viendo esos signos, ¿cuándo es espontáneo? Siempre. Eso siempre es espontáneo, ¿de acuerdo? Lo cual les parece lógico. Viendo la reacción, vamos a poner reacción. A ver, con lo que ustedes saben de química, ¿esto les parece espontáneo? Siempre espontáneo. La respuesta es sí. El hidrógeno gaseoso y el cloro gaseoso son sustancias muy reactivas. ¿Ok? Entonces, si se topan, obviamente van a reaccionar espontáneamente. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Ahora sí, hagamos una que sí con temperatura de equilibrio porque ya quiero hacer uno de esos. Entonces vamos a hacer el del nitrato de amonio. Ese tiene que quedar fijo. Igual, así vamos repasando conceptos. ¿Ok? Igual tengo bastante tiempo hoy. ¿Ok? Entonces, HNO3. Ok. Amoníaco. Nitrato de amonio. Entonces sería menos 104, menos 46,9, menos 365,9. Ok.
Entonces, igual, vamos a ver si esto es espontáneo o no es espontáneo. ¿Ok? Entonces, hacemos el delta H, ¿ok? Ya han visto suficientes para más o menos saber cómo se hace. Entonces sería productos, menos 365,9, menos reactivos, menos 134,3, menos 46,19. Me da menos 185,41. Y lo yo entre más. Ok. Ahora hacemos el delta S. Ok. Sería entonces 151 menos 2664 más 192,5. Eso les daría menos 307,9. Joule mol Kelvin. Entonces, con base en esos valores, ¿cuál es la espontaneidad de ese proceso? Espontáneo a temperaturas bajas. Espontáneo a temperaturas bajas, correcto. ¿Okay? Porque los dos son negativos. Ahora vamos a calcular cuál es esa temperatura a la cual se invierte la espontaneidad. ¿Ok? Entonces, para eso, yo tengo que recordar cuál es el criterio de espontaneidad. Yo sé que delta G es delta H menos T delta S. Para que sea espontáneo tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Entonces voy a evaluar esos números. ¿Ok? Nada más voy a convertir de manera directa esto a Joule para que haya concordancia de unidades. Entonces, sería menos 185,41 por 10 a la 3 Joule sobre mol, menos, la T no la conozco, pero no importa lo que estoy buscando. Y el delta S es menos 307,9. Ok, Joule, mol, Kelvin. Para que sea espontáneo tiene que ser menor que 0. ¿Ok? Entonces, lo mandamos a este lado. Bien. Menor que, ok. La T, que es lo que estoy buscando. Y esta cosa. Ok. Ahora, ocupo despejar a la T. Entonces, nada más tengo que mandarlo a dividir, ¿cierto? Nada muy raro por el momento. Nada más el detalle es, a ver qué pasaba cuando cambiaba de posición en multiplicación y división en una ecuación. Se cambiaron los signos. Ya de dirección. Se cambiaba la dirección, ¿de acuerdo? Entonces pasa de ser menor que a ser mayor que aquí. ¿Ok? ¿Por qué eso es relevante? Porque vamos a ver lo que me dice la ecuación. Calculamos esto. ¿Ok? Vean que efectivamente se me van a, ok, vamos a ver, menos 185, 41, 43, menos 307,9. Esto que está acá les da 602,2. Kelvin mayor que T. Ah. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esto? Esto lo que me dice es que este proceso es espontáneo para toda temperatura menor que esta. ¿Ven?
Eso es lo que significa temperatura baja, ¿ok? En este caso. En este caso, temperatura baja es cualquier temperatura menor a 602 Kelvin, sea lo que sea 602 Kelvin. ¿Ok? Entonces, 329. ¿Ven? O sea que para cualquier proceso con temperaturas menores a 602 Kelvin, esto va a ser espontáneo. ¿Ok? Si dijera lo opuesto, T mayor aquí que este número, entonces el proceso sería espontáneo para cualquier temperatura mayor a este valor. ¿Ven? Eso es lo que ustedes les indica cuando dice que esté alta o T baja. Lo que les está diciendo es que si la T es menor o mayor que el número que les da ahí. ¿De acuerdo? Está bien. ¿Entendemos cómo hacer ese cálculo? Sí. ¿Alguna duda? ¿O vamos bien? Todo bien, profe. Ok. Igual, ahí les quedan varios para que ustedes practiquen por su cuenta, ¿de acuerdo? Hay de todo un poco. Ahora, vea que hemos estado hablando de condiciones para hacer que las cosas sean espontáneas y no sean espontáneas. Entonces, antes de ponernos a hablar más a fondo de eso, primero definamos qué es lo que considera la termodinámica estándar. ¿De acuerdo? De acuerdo con la termodinámica, estándar es cualquier cosa que sea una temperatura de 298 Kelvin, que la presión total del sistema, si no hay gases involucrados, obviamente, ahí eso es diferente, es una atmósfera, ¿ok? O sea, que se lleva a cabo bajo una atmósfera. Si hay cosas acuosas, concentraciones de 1 mol por litro. Cuando hay, ahora sí, sustancias gasosas, ellas tienen que estar a una atmósfera de presión, ¿ok? Si hay sólidos líquidos, ellos dan bastante igual, ¿ok? Ellos no afectan mucho en particular. Pero vean que todo esto es lo que se considera estándar, ¿ok? Cualquier situación fuera de esta colección de condiciones se considera no estándar. Ahora, cuando yo trabajo en condiciones estándar, recuerde que a las variables termodinámicas se les pone esta bolita, ¿ok? Esta bolita representa condición estándar, ¿ok? Ahora, entonces, si yo me cambio a cualquier cosa que sea diferente a esas condiciones, voy a estar en no estándar. Y ya vimos que las condiciones no estándar pueden modificar la espontaneidad. ¿Cómo? Bueno, un poquillo de lógica en realidad. Yo pienso, ok, tengo el delta G no estándar. Entonces puedo usar la siguiente lógica. El delta G no estándar, básicamente, ¿qué va a hacer? Pues el delta G estándar corregido por algún factorcito ahí que considera la parte de no estándar. ¿Ven? Entonces, al estándar lo corrijo por la condición no estándar. Y eso me da el delta G en condición no estándar. ¿Y cómo hago la corrección? Usando la poderosa Q que ustedes ya conocen. El cociente de reacción. ¿Okay? El cociente de reacción que habían visto en equilibrio. ¿Okay? Con este cociente, ustedes pueden crear un factor de corrección para modificar al delta G estándar y convertirlo en delta G no estándar. ¿De acuerdo? Hay una forma de derivar matemáticamente todo esto, ¿ok? Pero ocupamos así unas cuantas integrales y unas fórmulas que ustedes no conocen. Así que, por ahora, analicémoslo así. Esto es un factorcito de corrección que va a corregir a este valor. ¿De acuerdo? ¿Claros hasta acá? Sí. profe. Ahora, el asunto aquí es este. Vea que acabo de meterle a esta ecuación la Q que hayamos visto en equilibrio. ¿Qué les sugiere a ustedes eso? ¿Qué le dice su instinto? Aparentemente nada. Ok. Lo que esto me indica a mí es que si esto es una variable termodinámica y esto es la Q del equilibrio, eso me dice a mí, obviamente, que de alguna manera termo y equilibrio tienen que estar matemáticamente relacionados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando delta G es 0, ¿ok? Q es K. ¿De acuerdo? Ojo que el delta G que es 0 es el delta G no estándar, ¿de acuerdo? El cosito este. Entonces, si esto es 0, Q es K.
y obtenemos esta poderosa expresión matemática que está acá. ¿De acuerdo? Esta expresión matemática relaciona, ojo, los delta G estándar con las constantes de equilibrio termodinámicas. Es decir, constantes de equilibrio a condiciones estándar. Vean que así es como usted puede relacionar matemáticamente equilibrio con termodinámica. De hecho, les voy a ser franco, muchas de las constantes de equilibrio que uno se encuentra por ahí no se determinaron experimentalmente. Simplemente uno agarró el delta G y le aplicó esto y sacó la constante de equilibrio. Pero ven, ojo con eso. El delta G estándar va a tener un valor ahí determinado, cualquiera. ¿Okay? El que va a cambiar debido a la modificación de condiciones es el delta G simbolita, ¿okay? El no estándar. Hasta que llegue un momento cuando Q es igual a K que se vuelve 0. ¿De acuerdo? Y el sistema entra en equilibrio. ¿Ven? ¿Entienden lo importante que es esa expresión? ¿O no aprecian toda su belleza? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Sí, pero Ahora, vean que podemos entonces relacionar equilibrio con termo y crear cosas complicadas. Ahora, antes de ponernos a profundizar más en la relación de delta G y K, vean que tenemos ahora una forma para predecir espontaneidad cuando estamos fuera de las condiciones estándar. ¿Ok? Entonces vamos a ver sistemas como esos. Entonces empecemos sencillito. Vamos a determinar si este sistema es o no espontánea bajo las condiciones indicadas. Entonces vea que tenemos obviamente a nuestro amigo, ¿ok? El del H2Cl2 más HCl, pero ahora les digo que la presión del hidrógeno es tanto, la presión del cloro es tanto, la presión del HCl es tanto y tenemos una temperatura de menos 150 Celsius. ¿Ok? Vean que los problemas se pueden volver más divertidos. Entonces vamos a determinar si esto es o no espontáneo. Ahora, los datos para hacer esto, pues ya los tenía acá. ¿Ok? Acá. Entonces, por eso no están ahí puestos. Ahora, lo que ocupo para poder averiguar esto, voy a ir escribiendo las cosas, es, primero, el delta G bolita, el estándar, ¿ok? Ocupamos calcular el delta G estándar. ¿Ok? Que si recuerdan, es como que lo único que no hemos calculado hasta por elección. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular el delta G bolita, el estándar, y a partir de ahí vamos a determinar si el proceso en esas condiciones que dicen ahí es o no espontáneo. ¿Okay? Vamos a escribir los delta Gs. 0, 0, menos 9527. Y las condiciones de reacción. P de hidrógeno, 0,25. P de cloro, 0,25. P de HCl, 0,50 y T menos 150. Vamos por partes. Me preguntan si es espontáneo bajo estas condiciones. ¿Ok? Entonces, obviamente, si me están dando condiciones de reacción específicas, es porque es un problema fuera de estándar. Cuando yo veo eso, inmediatamente yo sé que la ecuación que utilizo es delta G bolitas más RT logaritmo de Q. ¿Okay? Esto es específico para espontaneidad a condiciones no estándar. Entonces, obviamente, si me dan esto, es porque quieren que use esto. ¿Okay? Ahora, para ello, ocupo el delta G bolita. Entonces, calculamos el delta G. ¿Okay? Entonces, sería menos 95,27 menos 0. O sea, menos 95,27. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa ocupo? Ocupo la expresión de Q, porque vean que Q forma parte de la fórmula. Entonces, vamos a ver qué tantos están en equilibrio. Q, viendo esta ecuación, ¿cuál sería la expresión de Q? A ver, ¿cuál es la expresión de Q para esa expresión que está acá?
Di HCl entre, bueno, HCl a la 2 creo que es, Ajá, por H y por cloro. exacto. Presión de HCl a la 2, presión de hidrógeno, presión de cloro. Ok, vamos. Eso lo acabamos de ver. Ok, tampoco digan que ya se les olvidó. Porque por si no van a poder olvidarlo, porque esto lo vamos a hacer ahora aquí y en electro. Solo que en electro vamos a ver la forma todavía más satánica de esa expresión. ¿Ven? Entonces ya tengo delta G estándar y la expresión de Q. Ahora puedo evaluar la espontaneidad de este proceso. Entonces, delta G, común y corriente, es igual entonces a delta G bolita menos 95,27 por 10 a la 3, ¿ok? Joule mol, ¿ok? Más, la R, uso la R termodinámica, ¿ok? Ojo con eso, 8,314 Joule mol Kelvin. La temperatura la uso en Kelvin, lógicamente. Entonces, si son menos 150, le sumo 273. La temperatura son 123,15. ¿Ok? Y ponemos el logaritmo de Q. ¿Y qué dice que es Q? Q es HCl a la 2, o sea, 0,50 a la 2, entre hidrógeno 0,25, cloro 0,25. ¿Ven? Aquí el mayor cuidado que tengo que tener es que los delta Gs, usualmente cuando yo hago los cálculos, me van a salir en kilojoule sobre mol. Y aquí los tengo que usar en joule sobre mol. ¿Ok? Para que haya concordancia. Igual pueden hacer la conversión acá, pero es más fácil hacer la conversión aquí. ¿Ok? Da igual, realmente. Lo único que tiene que asegurar es que haya concordancia entre las unidades del delta G con las de la R. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, vamos a ver cuánto da esto. Entonces sería menos 25, 27, 43 más 8314 por 123,15 por logaritmo de 0,5 a la 2 entre 0,25 por 0,25. Y esto les daría menos 93,851 mol, bueno, joule mol, o lo que es lo mismo, menos 93,85 kilojoule mol. A ver, ¿espontáneo o no espontáneo? Espontáneo. Espontáneo porque dio negativo, ¿verdad? Pero vean que sí hubo un cambio, ¿de acuerdo? Sí hubo un cambio. Me estoy acercando más bien hacia la parte no espontánea. Entonces, si yo me pusiera probablemente a subirle la temperatura, esta cosa va a llegar en el momento en que va a ser no espontánea. ¿Ven? Entonces ya tengo una expresión que me permite calcular la espontaneidad para procesos en condiciones más variadas. ¿Qué tal lo van viendo, por cierto? ¿Van entendiendo? Sí. Sí. ¿Algo que quieran preguntar por ahora? Nada. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ok. Tenemos este no hemos hecho absolutamente nada. O tenemos este. Ok. No sé. Elijan uno entre este y este. ¿Cuál les interesa más? ¿Cuál quieres hacer? Y ese, el primero. Ok, este. Ok, ese está chistoso. Vamos a ver, vamos a determinar si es espontáneo o no espontáneo. Ok, Profe, ¿cuál es ese? ¿El C3H6O? C3H6O, esa es la acetona.
Esta... Ah, ese es el proceso para hacer el acrilato, sí, cierto. Ok. Esto es el proceso para hacer... Ah, Que supongo que es el acrilato, ¿es? sí, para hacer los polímeros después de poliacrilamida. Seguro ese es el líquido que está en los productos. Exacto. Eso es lo que les quería decir hace rato. Sí, sí, ustedes combinan acetona con cianuro de hidrógeno y metanol y obtienen entonces acrilato o ácido acrílico, ¿ok? Esto es probablemente el ácido acrílico, ¿ok? Y ya con ese ácido acrílico lo polimerizan y hacen los polímeros de poliacril. ¿De acuerdo? Esta era, si no me equivoco, la síntesis de, creo que era la andrusopro. Eso ya estoy tratando de recordar demasiado. ¿Ok? En todo caso, vamos a ver si esto, bajo esas condiciones de reacción, es espontáneo o no. ¿Ok? Entonces vea que vienen un montón de datos, pero ¿cuáles datos son los que realmente necesito utilizar de esa mera tabla? ¿Cuáles creen? O ni idea. La delta G. La delta G, ¿verdad? Vean que para poder determinar si esto es espontáneo o no, bajo esas condiciones de reacción, lo que ocupo es los datos de delta G para poder hacer el delta G bolita. ¿Okay? ¿Por qué vienen todos los datos? Para poder. Y porque esta reacción ha aparecido en varias preguntas, porque si se lo han puesto a preguntarse, lo han pensado, es que estas meras tablas en una presentación de PowerPoint es bastante fastidioso, ¿ok? Entonces por eso hay como las mismas y se van repitiendo en diferentes posiciones, ¿ok? Para no pasar a tener escribiendo miles de datos en esas tablas, ¿ok? Igual, se los pongo todos por ahí, porque sí, si ustedes quieren hacer práctica esta, pueden simplemente elegir cualquiera de esas tablillas y calcular hasta lo que se les ocurra. ¿Okay? Pueden calcular espontaneidad de distintas temperaturas, pueden calcular temperaturas de equilibrio, pueden calcular sistemas a diferentes condiciones. Ya con todos los datos termodinámicos pueden hacer lo que les da la gana. ¿Okay? Para este caso en concreto, solo necesito las líneas de delta G. Porque como es un proceso a condiciones no espontáneas, lo que ocupo es el delta G bolita, el delta G estándar. ¿Ok? Entonces, vean que, ok, simplemente tengo que hacer igual sumatorio de producto menos sumatorio de reactivos. En este caso sería menos 468,1 menos 16,4, ok. Y aquí estoy suponiendo que ya podemos brincar todo el 1 por chalalala más 1 por chalalala porque ya somos grandes y podemos hacer esto mentalmente, ok. Ahora, menos 307,9, ok. Un más 124,7 menos 166,6. ¿Ok? Y entonces el delta G estándar les va a dar, ¿ok? En este caso era fácil porque todos los coeficientes son 1. ¡Qué maravilla! ¿Ok? El delta G estándar les da menos 28464 kilojoule entre mol. A ver, en condiciones estándar, ¿esta cosa es espontánea o no espontánea? Espontáneo. Espontánea, de hecho es muy espontáneo. ¿Ok? Ya cuando estos delta G empiezan a pasarse de menos 100, esas porquerías son estúpidamente espontáneas. ¿Ok? Ahora, vamos a calcular la espontaneidad en las condiciones de reacción que dice ahí. Entonces, nada más antes de continuar, escribamos la expresión de Q para este proceso. Vean que para esta reacción que está aquí, ¿cuál sería la Q?
presión de amoníaco Ajá. por presión de... Ah, no, mentira. Entre Ajá. presión de HCN. Exacto. Vean que este líquido y este líquido. ¿Ok? Entonces no importan en la constante, solo me importan el amoníaco y el HCN. ¿Ok? De hecho, por eso es que precisamente en la pregunta solo viene la presión del amoníaco y del HCN. ¿Ok? Porque los otros no interesan. Solo que no les iba a mostrar esto para que lo dejaran de una vez. Entonces, Profe, la presión del HCN está en atmósferas, ¿verdad? Es que en la presentación no venían las unidades. sí, fijos son atmósferas. ¿Ok? Si quisiera joder, buscaría otras maneras más complicadas y desafiantes de joder. ¿Ok? Que ponerles las atmósferas en toro, algo así, después. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, ocupo calcular la espontaneidad a otras condiciones. Entonces, delta G, bolita, más RT, logaritmo de Q. ¿Ok? Entonces, el delta G estándar sería, vamos a ver, menos 284,64 por 10 a la 3 Joule mol más 8,314 Joule mol Kelvin. No me acuerdo la temperatura, 100 Celsius, o sea, 373 Kelvin. Y el logaritmo de Q. El logaritmo de Q sería presión de amoníaco, 10, 15, entre presión de HCN, 10. ¿Ok? Y entonces ahora vamos a calcular cuánto da la espontaneidad para ese sistema. ¿Ok? No creo que cambie mucho. No, no cambia mucho. ¿Ok? Menos 283,383 Joule entre mol, o sea, menos 283,4 kilojoule entre mol. Vean que sigue siendo bastante espontáneo. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo van viendo? Bien. Sí, ¿verdad? Está facilillo, ¿ok? Probablemente cuando les hagan alguna pregunta de esto, voy a tratar de que cambie la espontaneidad para que sea interesante, porque por ahora está como muy aburrido porque todo es exactamente igual. Pero vean que yo puedo entonces modificar la espontaneidad jugando con la T y con la Q de un proceso. ¿Ok? Pero más allá de eso, vean que es más un reto, un poquillo matemático, más de meter datos en la calculadora que algo realmente complicado. ¿Ok? Si usted recuerda bien cómo armar la Q, esto no presenta, pienso yo, mayor desafío, no para ustedes. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta por ahora. ¿Ok? No, profe. No. Ok, vamos a ver. Ahora, vean que en su momento, ¿okay? Dijimos que entonces hay una conexión directa entre constante equilibrio y termodinámica, ¿ok? Bajo la forma de esta expresión, delta G, que es igual a menos RT logaritmo de K, ¿ok? Delta G estándar con K estándar. Ahora, vean que entonces yo puedo calcularle la constante de equilibrio a un proceso a temperatura estándar, simplemente despejando su delta G estándar. Ahora, ¿qué hago si tengo una temperatura no estándar? Luego me dicen cambiar la temperatura ahí porque los cuelgo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Cuando tengo una temperatura diferente a 298, no puedo simplemente meterle aquí los datos, ¿ok? Porque el delta G varía muchísimo con la temperatura, como se habrán dado cuenta.
¿Ok? Cuando ocupo calcular constantes de equilibrio a otras temperaturas, lo más práctico es utilizar lo que llamamos la ecuación de Van Hoff. ¿Ok? Que es la que ustedes van a utilizar en el laboratorio. La ecuación de Van Hoff, ¿ok? En su forma pura, original, lo que me dice es que el logaritmo de la constante de equilibrio corresponde a menos el delta H de un proceso sobre RT más delta S sobre R. ¿Ok? Esta K, dependiendo del tipo de proceso, puede adquirir diferentes formas. Por ejemplo, en un proceso de vaporización, esta K va a ser equivalente a la presión de vapor. ¿Ok? O, por ejemplo, en un proceso de solubilización, esta K puede ser equivalente a la solubilidad. ¿Ok? Hay muchas derivadas de la ecuación de Van Hoff, pero la ecuación de Van Hoff pura lo que me dice es cómo varía la constante de equilibrio respecto a la temperatura, y lo que utilizamos es el delta H y el delta S. ¿Ok? Entonces, si tengo condiciones estándar, temperatura estándar, me tiro con la ecuación esta original. Y si tengo condiciones de temperatura no estándar, pues me voy por Van Hoff. ¿De acuerdo? Ahora, sepan de una vez que pueden obtener constantes de equilibrio muy grandes. ¿Ok? Yo voy a tratar que las que les ponga, ¿ok? Para efectos evaluativos, tengan alguna respuesta, ¿ok? Para que no les dé error matemático porque les digo más de 10 a la 100. Por si acaso no lo saben, su calculadora no puede calcular nada si se pasa del límite de 10 a la 100. ¿Ok? Nada, o si se pasa de 10 a la menos 100. Entonces yo voy a tratar que quede dentro del ámbito entre 10 a la menos 100 y 10 a la 100. ¿Ok? Para que puedan poner una respuesta. ¿Ok? Pero sepan, pueden obtener números muy grandes, dependiendo de cuánto valgan los valores. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner esta prueba. Ok. ¿Qué tal si calculamos la constante de equilibrio, primero estándar, ok? Simplemente para practicar eso, para la formación del amoníaco que está acá. ¿Okay? Ustedes ya han visto esta reacción antes, ¿cierto? Es un clásico de los temas de equilibrio. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuál es su constante de equilibrio calculada a partir de termodinámica. ¿Ok? Vean que si ocupo calcular la constante de equilibrio a temperatura estándar, lo que ocupo es el delta G. Entonces voy a calcular el delta G bolita, el estándar. Eso sería 2 por menos 16,66 menos de ceros. O sea que el delta G para este proceso, ya se murió el pailo, a darles menos 33,32. Es un número bonito. ¿Ok? Kilojoule entre mol. Ahora, cuando yo ocupo relacionar, calcular la constante de equilibrio a partir de un delta G, ya sé que solo tengo dos opciones, la ecuación base y la ecuación de Van Hoff. Como eso es estándar, pues uso la ecuación base. Delta G bolita es menos RT LMK. Ah, me salí de la pantalla. Ok. Entonces, ocupo K. No hay problema. Vamos a poner los datos. Entonces, menos 33,32 por 10 a la 3 Joule mol. Okay. Va a ser menos 8,314 Joule mol Kelvin. Ah, mejor lo hago del otro lado totalmente. Okay, entonces, menos 33, 32 por 10 a la 3
Joule mol, hago la conversión para que haya coincidencia de unidades, menos 8,314 Joule mol Kelvin. La temperatura, ¿cuál es la temperatura en este caso? ¿Cuál es la temperatura? De la estándar. De la estándar, exacto, 298,15. ¿Ok? Y esto va por logaritmo de K estándar. ¿Ok? Entonces es simplemente una cuestión de despejar. Entonces mandamos estas cosas para acá abajo. Vean que en principio todas las unidades se tienen que cancelar, lo cual es lógico porque eso es un logaritmo. ¿Ok? Entonces, menos 33,32 es 43, menos 8,314 por 298,15. Entonces, todos los números me dan 13,44. 13,44 es logaritmo de K, y ya todos sabemos despejar un logaritmo. E a la 13,44 es K, o sea, 6,86. Me comiendo menos. Es cierto, perdón. Por 10 a la 5. ¿De acuerdo por ahí? Sí. Ok, ¿entienden lo que hice para obtener la K? Vean que entonces, como tenemos un sistema en temperatura estándar, pues me tiro por la expresión para estándar. Entonces, profe, era la constante para ese proceso, esa es la reacción que estaba antes de la que salió. Exacto, para esa reacción, esa sería la constante. Ok. ¿Todos de acuerdo por ahí? Sí, profe. Ok. Vamos a ver un momento. Ok, sí, sí, todo bien. Ahora, que esto es a temperatura estándar. Ahora, calculemos esta constante de equilibrio, pero a 500 Celsius. Sí, vamos a calcular la constante, pero ahora vamos a calcularla a 500 Celsius. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo a 500. ¿Ok? Entonces, como ocupo una K a una temperatura que no es la estándar, ocupo utilizar Van Hoff. Y yo sé que el logaritmo de K es menos delta H sobre RT más delta S sobre R. ¿Ok? O sea que ocupo los delta H y el delta S. ¿Ok? Voy a aproximar como si fueran los estándar porque no tengo forma de poder calcularlos a temperatura de 500. ¿Ok? Pues si yo quisiera ser más exacto, eso debería ser el delta H y el delta S, la temperatura de trabajo. ¿Ok? Pero todavía no estamos en un nivel en que podamos calcular valores de delta H y delta S a temperaturas distintas. ¿Ok? No importa, vamos a vivir con ¿Me él. puedes la pantalla, por favor? ¿Cómo? Eh, Perdón. Sí, sí, ya entendí. A veces se me olvida. Entonces, voy a usar Van Hoff. ¿Ok? Entonces, ya les digo, no puedo calcular el delta H y esta temperatura, pero no importa. Puedo vivir con el errorcillo que implique hacerlos estándar. ¿Ok? Entonces,
viendo los datos, ¿ok? Vea que sería para el delta H 2 por menos 46,19 menos 0. ¿Ok? O sea, para el delta H me estaría dando menos 92,38 kilojoule mol. Y para el delta S sería, ¿ok? 2 por 192,5 menos 191 más 3 por 130,58. Y entonces el delta S me daría menos 197,74. Joule mol Kelvin. ¿Okay? Entonces vea que ya tengo delta H y delta S para mi proceso. Entonces ahora voy a aplicar la ecuación de Van Hoff. ¿Okay? Igual, aquí el único cuidado que hay que tener al evaluar en Van Hoff es que delta H tiene que tener coincidencia de unidades con R. Entonces, menos, ojo con ese menos que forma parte de la fórmula, sería menos 92,38 por 10 a la 3 Joule mol R 8,314 Joule mol Kelvin. La temperatura son 500 Celsius, o sea, serían 773,15 Kelvin. Y ahora la entropía. ¿Ok? Menos 197,74 Joule mol Kelvin. Y la R, 8,314 Joule mol Kelvin. Entonces, vean que aquí, de nuevo, todas las unidades se cancelan. ¿Okay? Tiene sentido porque esto va a darme un logaritmo. ¿Okay? Entonces vamos a ver todo esto cuánto suma. Entonces sería 22, 38, 53. Y todo esto me daría menos 9,41. ¿Ok? O sea que el logaritmo de K me está dando menos 9,41. Por lo tanto, K sería E a la menos 9,41. O sea, 8,19 por 10 a la menos 5. ¿De acuerdo? Vean que en este caso la constante de equilibrio bajó estrepitosamente, ¿verdad? Desde un valor muy grande hasta un valor muy chiquitito. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿Entienden lo que hice? Pero entonces así es como usted dijo que se calculaban las constantes. Exacto. Así es como se calcula. Cuando uno no encuentra tabuladas en alguna parte las constantes realmente, uno agarra una tabla de termo, calcula delta G, delta H, delta S, dependiendo del caso, y ya sea se tira por la ecuación base o por Van Hoff. ¿Ok? Algunas de las constantes que utilizamos en equilibrio, ¿ok? Aquí honestamente se calcularon con la tabla de termodinámica, ¿ok? Porque no habían datos. ¿Ok? Las de cinética, ahí sí no había problema porque los datos cinéticos solo pueden calcular, bueno, obtenerse con cosas experimentales. ¿Ok? Entonces, esos sí son datos reales. Pero los datos de estos de equilibrio, algunas constantes sí eran puramente calculadas delta G y delta H y delta S. ¿Ok?
Todo bien, De, profe. de Entonces, hecho, si me vieron hace como 5 minutos como titubeando con el deltaje que obtuve, es porque yo me acordaba que este K tenía que dar chiquitillo, pero es que luego fue como, sí, sí, qué idiota, esta primer K era a temperatura estándar y esa es la K que usualmente uno usa para los problemas de equilibrio, que es la K a temperatura de trabajo, de proceso, ¿ok? Recuerden que usualmente la ecuación con la, bueno, el proceso por el cual uno fabrica el amoníaco se hace a temperaturas muy altas, ¿cierto? De 450 a 500, ¿ok? Entonces, esta era la K que yo recordaba. Casi nunca uno ve la K a temperatura estándar. Pero entonces podemos tener K a condiciones estándar y K a condiciones no estándar. ¿De acuerdo? ¿Cómo están los demás? ¿Van entendiendo? ¿Todo claro? profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo era lo que usted dijo de las unidades de delta H? ¿Con quién tienen que coincidir? ¿Con las de R? Con las de R. Ok. O sea, Sí. julio tiene que ser en julio sobre mol. O convertir la H a Joule, a Joule, no le diga Julio, Dios, o Perdón, Joule. la R a kilojoule, ¿ok? Lo importante es que esos tengan la misma unidad, ya sea el delta H con R o el delta G con R. Eso es lo que tienen que coincidir, Ok, ok. Listo. ¿ok? Es como la única cosa en la cual podría meter la pata, digo yo, haciendo esto. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Todo claro por ahí? Todo bien, profe. ¿Ok? Entonces vean que en principio ustedes ya son capaces de poder predecir espontaneidad, calcular espontaneidad, ajá. Pueden hacer cálculos de deltas H, delta G, deltas S, pueden hacer cálculos de constantes de equilibrio, ¿ok? Tanto estándar, todo esto como no estándar, ¿de acuerdo? Vea que ahora tienen muchísimas más herramientas para hacer cosas más interesantes desde el punto de vista termodinámico, ¿ok? Ahora, no sé si quieren hacer otro, si ya se sienten bien con respecto a ese tema. En principio, eso es todo lo que tenemos que ver para termodinámica. ¿Ok? Entonces, no sé cómo están, cómo ven el tema. Y profe, yo siento que podríamos hacer otro, Ok, hagamos ahí otro de la como K. ¿Ah? para practicar. Ok, bueno, pero entonces, tírense ustedes, a ver cómo les va, y me calculan la constante estándar y así en Celsius, ok, háganlo para ambos. ¿De acuerdo? La estándar, ay Dios, estándar. ¿De acuerdo? Y a 100 Celsius para la evaporación del agua. ¿Ok? Hagámoslo sencillita para que no les tome mucho. Pero a ver cómo les va a ustedes.
¿Cómo les fue? ¿Me pudieron calcular? Ah, ¿alguien? ¿Alguien lo logra hacer? La K estándar me dio 5,3 por 10 a la 40. Creo que lo tengo mal. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Los demás pudieron hacer algo o solo la compañera se tiró a hacerlo? No, profe. Ok. Vamos a ver. Entonces, hagamos la estándar. Para estándar, yo sé que sería menos RT, ln de K. Entonces ocupo el delta G. ¿Ok? Entonces, el delta G lo puedo calcular directamente de acá. Entonces, delta G sería menos 228,57 menos 237,13. ¿Ok? O sea, 8,56. ¿Ok? Más 8,56. Joule, entre más. ¿Ok? Entonces, vean que aquí tendría 8,56 por 10 a la 3, Joule mol, menos 8,314 Joule mol Kelvin. Eso. La temperatura son 298, 15 y logaritmo de... Entonces, vamos a calcular los números. Ajá. Vea que sería 8,56 exponente 3 entre el producto de estos dos, menos 8,314 por 298,15. Eso les daría menos 3,45. Eso es igual al logaritmo de K. Y entonces, E a la menos 3,45 es K. O sea, que K estándar sería 0,0317. ¿Ok? Probablemente a la compañera lo que se le fue o hacer esta conversión o algo por ese estilo. ¿Ves? ¿Qué fue lo que hiciste? Profe, una pregunta. Sí. Lo que te dio 8,56 por 10 a la 3 es la delta G estándar. Sí. Es que a mí me dio como 44, algo. ¿Lo hiciste Es con que el delta G o con el delta H? Con el delta G. Ah, ¿cuántos puntos de su nota quiere perder apostando ahí? Uf, profe, qué rudo, no lo sé. No, no, lo hiciste, el 44 que estás obteniendo ese es el delta H. ¿De acuerdo? No solo porque lo puedo ver directamente aquí, vea que la diferencia de acá a acá son como 40. Entonces, lo que hiciste fue una resta de estos dos. Y todo buen químico se sabe el delta H de la evaporación del agua, menos 44,06. ¿Ok? Entonces, el número que me estás diciendo tiene que andar por ahí.
¿Ok? Si usted ve este, menos 228,57 menos 237,13, eso te da como 8,56. ¿Ves? En serio, a mí la cálculo me lo tira en 44,56, pero no sé por qué. Revisa lo que escribiste. No, sí lo escribí bien, pero di seguro será algo de la calco. Ok, pues sí, porque digamos que la misma aritmética básica me dice que no existen 40 unidades de diferencia entre 237 y 228. ¿Ok? De hecho, Exacto, así que tu calculadora lo está jodiendo. Ahora, ¿todos de acuerdo con este valor? sí. ¿Ok? Este valor, en caso que no lo hayan notado, no solamente representa la constante estándar para ese proceso. ¿Alguien puede decirme qué más representa esa constante? Bueno, sí, este valor. La presión de vapor. Sí, de hecho sí. Porque vean que si usted observa esto que está acá y escribe la K, esta K sería P de agua. ¿De acuerdo? Para el proceso de evaporación de cualquier sustancia, la K de equilibrio es siempre la presión. Entonces, esto que está acá es la presión de vapor a temperatura estándar para el agua. ¿Ok? 0,0317 atmósferas, que son como 24 milímetros de mercurio. ¿Ok? Eso tiene que ver con unos cálculos del lab de este termo. Sí. Vamos a trabajar con eso, ¿verdad? De hecho, efectivamente van a trabajar con eso. ¿Ok? Pero entonces yo puedo calcularle la constante estándar, ajá, o podría preguntarlo de una manera más suculenta, determine la presión de vapor para la siguiente sustancia a tal temperatura. ¿Ok? Y eso básicamente sería determinar la casa temperatura. ¿Ok? Vamos a calcular ahora la constante de equilibrio, pero a 100 Celsius. ¿Ok? Entonces, como es a 100 Celsius, ahora ocupo, ¿cómo se llama eso? La ecuación de Van Hoff. ¿Ok? Que me dice que logaritmo de K sería menos delta H sobre RT más delta S sobre R. ¿Ok? La ecuación de Van Hoff. Entonces ocupo delta H y ocupo delta S. ¿Ok? Vamos a calcular el delta H simplemente por la diversión. ¿Ok? Porque ya sabemos cuánto es el delta H, pero no importa, hagámoslo. ¿Ok? Hagámoslo con estos datos para ver cuánto nos da. Sería menos 241,82 menos 285,83. Esto les daría 44,01. Bastante aproximado a lo que usualmente uno encuentra en la literatura. Y calculamos el delta S. ¿Ok? Sería 188,83 menos 69,91. ¿Ok? Entonces vean que eso les daría 188,83 menos 69,91. 118,92 más 118,92 Joule Kelvin. Entonces, ya con delta H y con delta S puedo calcular la K a la temperatura que quiero, que sí que fuera temperatura de ebullición. Entonces, ¿ok? Sería delta H menos 4401 por 10 a la 3 Joule mol, ajá, sobre 8,314 Joule mol Kelvin, 37315, ajá, más 118,92 Joule mol Kelvin entre 8,314 Joule mol Kelvin. Y entonces esto que está acá me tendría que dar, vamos a ver, menos, ay, estoy haciendo falta todavía una parte. 118,92 entre 8,314.
Ok. Ok, entonces, esto que está acá, todo esto suma 0,118. Eso es logaritmo de K. O sea que E a la 0,118 es K. Y E a la 0,118 sería 1,13. Ok. Bastante cercano al 1 que yo esperaba. Ok. Porque esperaba que era 1. Esto era 100 a 100 Celsius, ¿verdad? Sí, De la presión del agua a 100 Celsius es una atmósfera. exacto. Esa es toda la explicación. Ven, podemos hacer preguntas bastante vacilonas con lo que usted tiene y con lo que usted ya sabe. Entonces sí, yo esperaba que ya como 1, así que es aceptable. Entonces vea que ya calculé la presión de vapor del agua a temperatura estándar y a 100 Celsius. Es lo mismo, la constante equilibrio estándar y la constante a 100 Celsius. Ahora, que ustedes recuerdan, habíamos dicho en su momento que ese era un proceso que era espontáneo a temperatura alta, ¿verdad? ¿Qué tal si aprovechamos que ya están aquí estos datos y calculamos cuál es la temperatura a la cual se invierte la espontaneidad para ese proceso? ¿Ok? Simplemente por la curiosidad científica de saber a partir de cuál temperatura la evaporación del agua es termodinámicamente espontánea. ¿Ok? Entonces, vamos a calcular esa temperatura a la cual se invierte esto. Yo sé que delta H menos delta S debe ser menor a 0. Ajá. Delta H habíamos obtenido que era 4401 por 10 a la 3 Joule mol, ajá, menos la temperatura que estoy buscando, ok, el delta S, ¿cuánto era el delta S? 118, ¿qué? 92. Ok, gracias. Joule mol Kelvin, ok, eso tiene que ser menor a 0. Ok, mandamos esto para otro lado. Entonces, 4401 por 10 a la 3 Joule mol, ajá, menor que T de inversión por 118,92. Ok, mandamos a ir. Vean que como es positivo no tengo que cambiarle nada. Ajá. Entonces 44,01 por 10 a la 3 Joule mol. Ajá. 118,92 Joule mol Kelvin menor que T. Y esto me da 370,1 Kelvin. Ok, esos son como 97 Celsius. Okay. Obviamente eso tiene ahí lo más menos de las cuestiones de experimentación. Pero vean que entonces, ¿qué me dice a mí esa expresión? Que a temperaturas mayores a ese 370, el proceso es espontáneo. Lo cual tiene lógica porque si yo caliento más de 97, obviamente el agua se va a evaporar solita sin que yo le haga nada. ¿De acuerdo? ¿Qué tal ven eso? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta que tengan por ahí? ¿Alguna duda que tengan en general de termodinámica? Se podría hacer todo este cálculo, ¿verdad? Pero para la fusión. Por supuesto. Ujú. Nada más que habría que buscarse los deltas de la reacción, o Exacto, sea, el proceso. nada buscas el calor de formación, todos los datos de formación del agua sólida y del agua líquida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. ¿Ok? ¿Los demás cómo están?
Bien, ¿Todo bien? profe. Ok, bueno, entonces eso en principio sería lo que vamos a cubrir del tema de termodinámica. Ok, espero que lo hayan encontrado no tan filosófico como se supone que es. ¿Ah? Ok, Profe, sí, tenía una consulta. diga. ¿Cómo estamos con lo del quiz de solubilidad? ¿Para cuándo sería? Ah, Porque, digamos, es que usted ahora habló del quiz de termo, pero técnicamente nos falta el de solubilidad todavía. ah, cierto. Se lo mando el próximo lunes entonces, Está bien. porque sí. Sí, ya me acordé, no les mandé quiz de solubilidad porque apenas estaban entregándome el quiz de equilibrio ácido-base. Ajá, correcto. Entonces les mando un quizillo bien corto, así va a ser realmente un soplito de solubilidad, porque tampoco somos ya mucha materia, y después les mando el quiz de termo. Oye, ¿cuántos quizzes llevamos? Sí, es que Vamos. solo Ok, falta el... espérate, no me hagas enredo, ¿ok? Todo estaba ordenado en mi cabeza hasta que usted atacó. A ver. No, es que ya. Listo, ya entiendo qué está pasando. Ok. Shush. Sí, vean, vamos a hacer esto, ¿ok? Para no hacer mucho enredo, ¿ok? De hoy en 8 les mando juntos solubilidad, que es un tema corto, y termodinámica, ¿ok? Y así solo queda pendiente un quiz, que es el quiz de electro. ¿Ok? Eso es lo que estaba pendiente en mi cabeza. Ok, perfecto. ¿Ok? A menos de que quieran que se los fraccione. Ustedes dicen. No sé cómo estarán los compañeros ahí con los otros cursos. No, profe, solo uno, mejor. Profe, ¿De verdad? mejor solo uno, porfa. Está Sí, bien. Ok. Mejor incluso para ustedes, porque entonces si reducimos si compartimos el quiz, va a haber proporcionalmente hablando menos preguntas de termo. Entonces no voy a mandarles muchas preguntas filosóficas, ¿ok? Porque realmente podemos ponernos bien graciosos con las preguntas filosóficas de termo, ¿ok? Y probablemente ahí, sí, los despedace, ¿ok? Entonces vamos a hacer eso. De hoy en 8 les mando un quizito con algunas preguntas de solubilidad, aquí no son muchas, por dicha, y algunas preguntas de termo, ¿ok? Algo bien conciso. Y solo quedaría entonces la parte de electroquímica, ¿ok? Que de hecho es prácticamente el único tema el único tema pesado que queda, ¿ok? Química verde es mantequilla, ¿ok? No cuenta. Entonces, la idea es que la próxima semana vamos a comenzar con la parte de electroquímica, el último tema fuerte, ¿ok? El tema de electroquímica van a darse cuenta que abarca un poco de muchos temas, ¿de acuerdo? Va a haber partes donde vamos a hablar otra vez de gases, ¿ok? Cuando aplique, vamos a meter termo por ahí, va a haber uno que otro calculillo patito ácido base, vamos a tener espontaneidad de procesos, va a ser vacilón, ¿ok? Ahora, solo ocupo que por si acaso, ¿ok? En caso que lo tengan flojo, sí se repasen los estados de oxidación, ¿de acuerdo? Repásense los números de oxidación porque si no manejan eso, no van a hacer nada, ¿ok? En las primeras partes de electroquímica, ¿ok? Ocupo que manejen bien eso, porque vamos a balancear redox, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar la técnica específica por la cual se balancea el redox. Y si lo manejan los números de oxidación básicos de la mayoría de los elementos, no van a saber hacer nada. ¿Ok? Eso sería como lo único que ocupo que sí, de fijo se repasen para que no lleguen muy bateados a esa primera parte. ¿Ok? ¿De acuerdo? Está bien, profe. Listo. Ok, listo. Ya casi se acaba eso, si se dieron cuenta. Ok. Profe, yo tenía una pregunta el examen final. Al final, sí, está en marcha, todo bien, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? ¿Qué quieres Sí, saber de él? nada más sería todos los temas del curso y ya. Sí. Sí. Probablemente, como cualquiera de mis exámenes, es que es cierto, ustedes nunca han visto un examen de verdad mío, ¿ok? A mí me gusta meter un poco de todo en los exámenes, entonces lo mínimo que van a tener es una respuesta breve y un desarrollo, ¿ok? Justamente trato de que
la distribución de puntos refleja la distribución de tiempo que hubo en el curso, ¿ok? Entonces, obviamente, el tema que abarcara muchas semanas en el curso va a abarcar más puntos del examen, ¿ok? Probablemente sí lo sesgue un poco respecto a la parte de electro, porque hay una parte de electro. No, sí, dependiendo de cómo ajuste los temas. No, olviden eso. Va a quedar bien ajustado porque el quiz de electroquímica lo puedo mandar en la semana de química verde, que no hay problema. Entonces sí, va a quedar proporcional. ¿Ok? Eso es lo único que, ¿cómo se dice? ¿Qué les puedo decir de eso? William estaba comentando que él quería hacerlo sincrónico. Tengo que todavía hablarlo con él, a ver cómo va a hacer eso. Pero es una obra en marcha. Ok, profe, todo bien, entonces. Ok, sí, no, Gracias. todavía no se estresen por eso, ¿ok? Cuando toque les voy a ir contando un poquito de cómo es. Igual, en principio ustedes ya han visto la mayoría de los trucos que tengo que ofrecerles, ¿de acuerdo? Aunque usted repasa los quizzes y repasa lo que hemos hecho en clase, en principio le va a ir sobrado, ¿ok? Lo más que podría hacer es enredarse en una que otra pregunta tramposa, ¿ok? Por ahí no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Igual, todavía falta como un mes para ese examen. Sí, falta un mes. ¿Verdad? Profe, ¿y el trabajo final cuándo se entrega? El tiempo máximo es el último jueves, bueno, sí, el último jueves del curso. Ok. Ok. Sí, mira, falta un poquillo menos de un mes. Ok, perfecto. ¿Qué más? Pregunta, ¿ya han ido investigando algo de ese trabajo, verdad? Por supuesto que sí. Yo sé que ustedes lo han hecho. Ahora, ¿algo más que quieran saber? Aprovechen ahora. ¿O todo listo? Juntos mejor. Profe, Ok. Ajá. en lo que respecta al problema que es de la leche, Sí. nunca me gustaría saber si al final se resolvió bien o quiénes lo tuvieron bueno o qué porcentaje va a agarrar. Realmente les iba a dar los puntos si lo habían entregado, ¿ok? Pero si usted quiere que le ponga una nota proporcional a la nota que realmente obtuvo, usted me dice, yo lo hago. No sé qué preferís. Bueno, solo para saber, gracias. Ok. Sí, realmente no les había dicho eso porque sí, esa era la sorpresa, pero bueno, ustedes siempre les encanta arruinar las sorpresas. Ok. ¿Les parece? Porque si no, se los reviso y les pongo una nota proporcional. Sin estrés. ¿Qué prefieren? No, profe, si está bien así como usted lo había planeado, todo bien. Oh, ok, perfecto. No se imaginen. ¿Alguna otra cosa por ahí? No actúen como si ya realmente se estuviera acabando el mundo, ¿ok? Todavía nos faltan como unas 3 semanas de clases, ¿ok? Tranquilos, ¿ok? ¿Algo más que tengan por ahí? ¿O estamos ahora sí listos? Parece que estamos, ok. Y no, más bien muchas gracias entonces y estaríamos entonces viéndonos el próximo lunes, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Bien, Bueno, profe, Profe, gracias. muchas gracias a Gracias. ustedes, hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Bueno. Profe.